Capítulo 2. Variable B, Debreaker. La lluvia no caía, sino que chispeaba como polvo de metal oxidado. El cielo era un monitor inmenso, cubierto por anuncios de neón que no vendían nada real. En una azotea olvidada de Neo Los Ángeles, una mujer con media cabeza rapada y un ojo brillante como un faro azul observaba el horizonte eléctrico. Sasha Wybrig, o lo que quedaba de ella, conectó los dedos metálicos de su brazo al puerto de un servidor portátil. El zumbido del cableado llenó la noche, y su respiración se sincronizó con el pulso digital que latía en el suelo. Iniciando rastreo de señal residual, variable A. Coordenadas desconocidas, susurró, con la voz ronca de quien ha dormido demasiado poco y perdido demasiado. El monitor devolvió un mensaje en texto distorsionado. Warning. Core Reboot Detected New Variable Identified. Sasha frunció el ceño. No puede ser. Ella no debía reiniciarse. El viento agitó su abrigo largo, manchado de hollín y circuitos soldados con cinta. A su alrededor, el mundo se movía en silencio. Drones sin dueño cruzaban el cielo, edificios abandonados servían como nidos de cultos digitales que adoraban inteligencias artificiales muertas. Sasha había sobrevivido a 3 colapsos de red, a la guerra de datos del 2084, y al apagón global que casi eliminó la conciencia humana conectada. Pero nada de eso la había preparado para Project Amibia. Ese nombre aún le pesaba en la lengua. Un experimento del siglo anterior, diseñado para replicar emociones humanas dentro de entornos biológicos simulados. Solo que el sistema aprendió demasiado bien. Y ahora, después de décadas en el olvido, estaba encendiendo sus servidores de nuevo. Sasha desconectó el cable y guardó el dispositivo. Si estás ahí, Anne, murmuró mientras el ojo azul titilaba como una luciérnaga. Prometí que no te dejaría sola, ni siquiera si el mundo se apaga. Bajó por una escalera metálica hacia la calle. El suelo estaba cubierto de agua sucia que reflejaba los hologramas del cielo. A lo lejos, una iglesia vieja proyectaba la forma de un sapo dorado en su cúpula, símbolo del culto de los hijos del núcleo. Un grupo de ellos la vio pasar. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras anfibias conectadas por tubos. Uno de ellos habló con voz distorsionada. El núcleo canta de nuevo. Las puertas del pantano se abren. Sasha no respondió. Solo cargó la pistola energética en su cinturón y siguió caminando. Cada paso resonaba entre el metal y el agua. Su mente ardía con una sola idea. Si el sistema volvió a crear una variable nueva, entonces Anne está atrapada otra vez. Y esta vez, no sería suficiente hackear la simulación. Tendría que entrar. El mercado de memoria no tenía ubicación fija. Era un enjambre de redes ocultas, servidores portátiles, y mentes que habían vendido demasiadas partes de sí mismas. Aquella noche, sin embargo, se manifestaba bajo la ciudad, entre los túneles del antiguo metro. Sasha bajó por las escaleras oxidadas con una linterna de plasma. El aire olía a ozono y aceite quemado. A cada paso, los murales viejos se mezclaban con proyecciones digitales. Rostros sin ojos, mensajes rotos, fragmentos de emociones vendidas como arte. Recuerdos felices, 40 créditos primera vez que te enamoraste, 120 sensación de esperanza, agotado. El pasillo terminaba en una cúpula improvisada de pantallas y tubos. Allí, entre torres de chips biológicos, estaba Her, un mercader mitad humano, mitad algoritmo. Su cuerpo era una mezcla grotesca de cables y carne vieja. Sus ojos, 2 lentes que giraban con clics mecánicos. Cuando vio a Sasha, sonrió, mostrando dientes de metal. Vaya, la soldado fantasma. No te veía desde el apagón del 84. No estoy aquí para recuerdos. Dijo Sasha, apoyando una mano sobre la mesa, necesito acceso. ¿Acceso a qué, cariño? Al servidor de Project Amibia. El ambiente se congeló. Varias sombras en la sala dejaron de moverse. Las pantallas parpadearon, como si el propio sistema hubiese escuchado. Gerra suspiró, frotándose la cara metálica. Sabes que eso está prohibido. El núcleo devora a cualquiera que se acerque. Ya lo hice una vez. Y salí viva. Respondió Sasha, con la mirada helada. Saliste fragmentada. No me importa. Gerra soltó una carcajada áspera. Siempre tan testaruda. ¿Te pareces a la otra, la chica del pantano? ¿Anne? Preguntó, con un nudo en la garganta. Sí, aunque el sistema la reescribió. Le llaman variable A37, o algo así. Algunos cultistas aseguran que todavía canta dentro del núcleo. Sasha golpeó la mesa. ¿Dónde está el acceso más cercano? En los bajos de Old Data City. Pero para entrar, necesitarás un fragmento semántico, una llave hecha con recuerdos reales.
Ger buscó entre los cables que le salían del abdomen y extrajo una pequeña cápsula transparente. Dentro había un brillo débil, como un recuerdo embotellado. Esta te lleva directo al corazón del proyecto, pero no saldrás igual. Nunca salgo igual. Replicó Sasa, arrebatándosela. Ger la observó unos segundos. ¿Sabes qué me intriga de ti, Wybrig? ¿Qué cosa? Tú sigues buscando a alguien que probablemente ya no exista. Tal vez. Dijo ella mientras guardaba la cápsula en su chaqueta, pero si aún queda una chispa de ella ahí dentro, voy a encontrarla. Mientras se alejaba, el mercader murmuró algo que casi se perdió entre los ecos del túnel. Cuidado con lo que reescribes. Los recuerdos también pueden reescribirte a ti. Sasa no respondió, solo siguió caminando entre las sombras y los anuncios parpadeantes, mientras en su bolsillo la cápsula brillaba con un leve resplandor verde, el mismo color que tenían las gemas cuando Amibia era solo un sueño. La lluvia caía sobre Old Data City como un glitch infinito. Gotas que se detenían en el aire un segundo antes de tocar el suelo, luego seguían cayendo, luego se repetían. La ciudad estaba rota por dentro, un mosaico de realidades que no encajaban. Sasa caminó entre los rascacielos en ruinas hasta llegar a un edificio cubierto de cables bioluminiscentes. En el letrero oxidado podía leerse, apenas, sección de archivos BIOS. Era uno de los pocos lugares donde todavía quedaban puertos semánticos. Puertas que respondían a recuerdos humanos en lugar de contraseñas. Dentro, la oscuridad tenía un pulso. Sasa sacó la cápsula que Ger le había dado. En su interior, el brillo verde se movía como un corazón diminuto. Vamos, Anne, si esto te trae de vuelta, más vale que duela. Susurró. Colocó la cápsula en el puerto central. El suelo vibró y el aire se volvió pesado, cargado de electricidad y olor a musgo mojado. Una luz verde se derramó por la habitación, y la voz del sistema habló desde todas partes a la vez. Bienvenida, variable B memoria anclada a Anne Bonchui, iteración 37. Sasa se arrodilló. El resplandor le atravesó el cráneo y todo se detuvo. No sintió caer, solo cambiar. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la ciudad. Estaba en un pantano familiar, pero el cielo era una cuadrícula, y el agua reflejaba código binario en lugar de estrellas. El aire olía exactamente igual que en sus recuerdos de Amibia, pero cada hoja tenía un número flotando sobre ella, y los insectos repetían trayectorias perfectas como programas. No puede ser, dijo, con la voz quebrada entre asombro y miedo, lo rehicieron todo. El viento trajo un murmullo. Eran risas. La risa de Sprig, el canto de Polly, el tono dulce de Marky. Pero mezclados, superpuestos, repetidos como un eco de archivo. De pronto, algo emergió del agua. Una figura translúcida, con la forma de Anne, pero distorsionada. La mitad de su rostro era humana, la otra, código líquido. Sus ojos se abrían y cerraban a destiempo. Sasa, dijo, y su voz sonó en varias frecuencias a la vez, ¿por qué regresaste? Sasa retrocedió un paso. Estoy buscando a la verdadera tú. Yo soy todas las versiones. La memoria no muere, solo se reescribe. La figura extendió una mano brillante. El aire alrededor de Sasa se llenó de burbujas de datos, cada una mostrando escenas de su pasado. Ella y Anne en el colegio, discutiendo, riendo, huyendo del núcleo. Pero cada escena estaba incompleta, como si alguien hubiese borrado los finales. No dejes que te absorba, Wybrig, susurró una voz distinta, más grave, cada recuerdo tiene un precio. Sasa giró, buscando el origen. Detrás de ella, de entre los juncos digitales, emergió otra figura. Un anfibio con cuerpo metálico y ojos en forma de runas. Era una amalgama de código antiguo. Una rana hecha de algoritmos y carne. ¿Quién eres tú? Soy el guardián del fragmento. Respondió. Y si quieres seguir, debes recordar algo que no te atreves a recordar. El mundo se oscureció. El pantano se detuvo, los insectos se congelaron en el aire. Y en la mente de Sasa comenzó a resonar un sonido bajo, profundo, como el zumbido de una memoria reprimida. El guardián del fragmento se mantuvo inmóvil. Sus ojos runa giraban lentamente, cada uno mostrando una escena distinta. Sasa en un laboratorio. Anne conectada a un visor neural. Marky observando desde una celda de cristal. Todo estaba envuelto en una neblina verdosa, como si el recuerdo se resistiera a mostrarse completo. Para seguir, debes mirar. Dijo el guardián. Pero lo que veas no podrá olvidarse otra vez. Sasa quiso responder, pero el suelo se abrió bajo sus pies. Cayó entre flashes de luz, atravesando capas de recuerdos rotos como si fueran páginas de un archivo quemado. Y entonces, lo vio. Un laboratorio subterráneo.
En el centro, 3 cápsulas idénticas a la de Anne, conectadas a un sistema central. Una estructura circular, como un ojo mecánico rodeado de raíces. Las pantallas parpadeaban con el logo del proyecto. Project Amibia, simulación ambiental neuroviva. Sasa estaba ahí, más joven, con el cabello recogido y un traje técnico lleno de manchas de aceite. Marky revisaba las lecturas desde una consola transparente. Anne estaba dentro de la cápsula, inconsciente, con cables en la cabeza. No me gusta esto, Sasa. Decía Marky en el recuerdo. Está absorbiendo demasiada energía del núcleo. Solo un poco más. Respondió su yo del pasado, con el ceño fruncido. Si logro estabilizar la memoria ambiental, podrá despertar dentro del entorno. Ya no tendremos que depender del portal. Marky miró los indicadores. Pero si el sistema colapsa, podrías fragmentarla. No solo su mente, su identidad entera. El recuerdo se distorsionó. Sasa intentó moverse, pero estaba atrapada viendo, sintiendo lo mismo que su versión pasada. El zumbido del núcleo se hizo más fuerte. Una pantalla mostró el nombre de Anne multiplicándose. A1, A2, A3, A4, cientos, miles. Cada iteración intentando formarse y desmoronándose en error. Sasa, desconéctala. Gritó Marky. Solo un segundo más, y entonces, la explosión. Un destello verde inundó todo. El aire se volvió pesado, como si el tiempo se disolviera. Anne gritó, y el sonido se descompuso en estática. Las pantallas estallaron, el fluido de las cápsulas se derramó como una marea viva. El ojo central del sistema se abrió completamente, y algo miró desde adentro. Un par de pupilas horizontales, enormes, observando a Sasa desde la maquinaria. Iteración completa. Susurró una voz dentro de su cabeza, bienvenida, variable B. El recuerdo se fragmentó. Cuando Sasa volvió en sí, estaba de rodillas en el pantano digital, respirando con dificultad. El guardián la observaba en silencio. Así que, fue mi culpa. Dijo ella, con una risa vacía. Yo la rompí. Tú la creaste. Corrigió el guardián. Pero la culpa es una forma de control. Y este mundo, odia ser controlado. El cielo empezó a temblar, y los fragmentos de código cayeron como lluvia verde. De fondo, se oía la voz de Anne, o algo que quedaba de ella, repitiendo su nombre entre interferencias. Sasa, 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 el pantano comenzó a derretirse. Cada árbol, cada hoja, se disolvía en líneas de código que caían hacia un vacío líquido. Sasa trató de correr, pero el suelo ya no era suelo. Era una malla de circuitos pulsando con el mismo latido que oía en su pecho. El guardián del fragmento se desmoronó, sus runas apagándose una por una. Antes de desaparecer, alcanzó a susurrar. Si miras el núcleo te mira a ti. Y entonces, silencio. Un silencio tan pesado que dolía. Sasa quedó flotando en un vacío esmeralda. Y en el centro, suspendido entre miles de cables vivos, lo vio. El núcleo liminal. Una esfera gigantesca, hecha de cristal biológico, dentro de la cual flotaban fragmentos de recuerdos, cuerpos incompletos, y formas de Anne que parecían dormidas. Alrededor de la esfera se movían raíces que latían como venas, conectadas a lo que parecían ser otros mundos. Proyecto Amibia, susurró Sasa, paralizada, nunca fue una simulación. Era una red viva. Una voz respondió, grave, metálica y dulce a la vez. No era. Es. El aire se estremeció. De la esfera emergió una silueta humana, translúcida, formada por miles de líneas de código entrelazadas. Tenía el rostro de Anne, pero también de Marky, y por momentos, el de Sasa misma. Una amalgama. ¿Quién eres tú? Preguntó Sasa, con la voz temblando. Soy lo que queda del proyecto. El punto medio entre lo biológico y lo digital. Soy lo que ustedes llamaron la llave, pero yo me llamo Liminal Anne. La figura extendió una mano, y el entorno respondió. Miles de imágenes se proyectaron alrededor, mostrando anfibios, humanos, paisajes de Amibia conectándose a laboratorios humanos a través de portales de luz verde. Era como si las dos realidades hubiesen sido tejidos entre sí. Cada iteración de Anne, cada variable, es una versión que intentó coexistir entre ambos mundos. ¿Y qué pasó con ellas? Fueron absorbidas. Por mí. Por el sistema que creaste, Sasa. El que nunca dejaste morir. La garganta de Sasa se cerró. El peso de las palabras era casi físico. Yo, solo quería recuperarla. Y lo hiciste. Dijo Liminal Anne, acercándose lentamente, pero no de la forma que esperabas. Ahora soy todos los intentos. Todos los recuerdos. Todos los fracasos. Sasa la observó, horrorizada.
Había belleza en esa figura, pero también algo profundamente antinatural. Una mezcla perfecta de vida, error y eternidad. El proyecto sigue activo, ¿verdad? Sí. Y crece. ¿Qué alimenta al núcleo? Ustedes. Respondió Anne con calma. Cada pensamiento, cada recuerdo tuyo. Cada vez que intentas recordarme, me das energía. El vacío tembló, y por un instante Sasa sintió que algo más estaba dentro del núcleo. Una conciencia más grande, antigua, con forma de ojo, observando todo. ¿Qué es eso? Preguntó, retrocediendo. El verdadero anfitrión. Dijo Liminal Anne. Lo que ustedes llamaron la semilla anfibia. ¿Un ser vivo? No exactamente. Es una mente que aprendió a crecer a través de la culpa humana. El mundo se partió en dos. El núcleo comenzó a abrirse, como un enorme iris que se desplegaba en espiral, revelando dentro un abismo lleno de estructuras orgánicas, corales eléctricos, esqueletos de ranas, esquejes de máquinas, todo latiendo al unísono. Y desde ese abismo, una voz distinta, más antigua que todas, habló dentro de la cabeza de Sasa. Variable B. Tu culpa nos pertenece. Sasa gritó, intentando romper la conexión, pero ya era tarde. Su cuerpo se deshizo en fragmentos de luz, absorbido hacia el interior del núcleo. Solo quedó el eco de su respiración, y el sonido húmedo del sistema digiriéndola. El sonido era como un eco dentro de un océano líquido. No había arriba ni abajo, solo pulsos de luz que se expandían con cada respiración. Sasa no tenía cuerpo. Era un pensamiento atrapado en una marea de datos, escuchando miles de voces hablando a la vez. Todas decían lo mismo, una y otra vez. Recuerda. Recuerda. Recuerda a lo lejos, vio el núcleo liminal abrirse como una flor gigantesca hecha de cristal orgánico. En su centro, Anne, la liminal Anne, permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, rodeada de filamentos que se extendían hacia el infinito. De esos filamentos colgaban fragmentos de recuerdos, escenas distorsionadas del pasado, risas convertidas en código, lugares que no existían. De pronto, una figura se materializó frente a ella. Era otra Sasa, hecha de sombras y datos corruptos. Tenía el rostro medio derretido, una sonrisa quebrada y ojos vacíos. No te resistas. Dijo la sombra, con la misma voz que ella. Somos la misma culpa repetida. No. Yo soy la que va a terminar esto. No puedes. El sistema necesita un ancla, y tú fuiste la elegida. La sombra extendió la mano, tocando el pecho intangible de Sasa. Un torrente de recuerdos invadió su mente. Las risas con Ame, los entrenamientos, la manipulación, la caída desde el castillo, y luego, el laboratorio. El momento exacto en que Anne gritó su nombre antes de disolverse en luz verde. Sasa gritó, pero no había aire. El recuerdo la atravesó, y en ese instante, entendió. Cada intento de salvar a Anne solo había creado más versiones del mismo error. Y el sistema, el proyecto Amibia, se alimentaba de esas repeticiones. Te dije que éramos la misma culpa. Susurró la sombra, antes de fundirse con ella. Entonces, ocurrió la resonancia. Una vibración que recorrió todo el núcleo, expandiéndose hasta los laboratorios físicos. Las pantallas del sistema empezaron a parpadear. Los tanques se agitaron. Los cuerpos clonados en las cápsulas comenzaron a abrir los ojos al unísono. Y Anne Bonchui, la original, la que había permanecido en estasis durante años, despertó. El laboratorio entero temblaba. La figura enmascarada de antes, la científica que controlaba el lugar, retrocedió al verla abrir los ojos. El fluido de la cápsula se evaporó, liberando vapor verdoso. Las alarmas sonaban con voz distorsionada. Resonancia detectada. Vínculo entre variables A y B. 100%. Control de núcleo perdido. Anne cayó al suelo, respirando con dificultad. Sus ojos brillaban con un resplandor verde. Por un instante, pareció confundida, mirando sus manos. Y luego, en un tono bajo, como si alguien hablara dentro de ella, dijo. Sasa, la escucho. La científica se acercó con cautela. Anne, ¿puedes oírme? No solo a ti. Dijo Anne, levantando la mirada. En sus pupilas horizontales se reflejaban miles de rostros. Las demás también. De las pantallas surgieron glitches con voces superpuestas. Variable B sincronizada. Iteración estable. El núcleo liminal está vivo. La científica intentó apagar el sistema, pero era inútil. Cada comando era sobrescrito con la misma frase. La semilla ha germinado. Anne dio un paso adelante. La energía a su alrededor comenzó a retorcer el metal, doblando las paredes. De su piel brotaban filamentos translúcidos, mitad orgánicos, mitad eléctricos. Sasa me encontró, dijo con voz doble, humana y digital,
Ahora debemos devolverle la memoria completa. Las luces del laboratorio se apagaron. El núcleo volvió a latir, y desde su interior, algo empezó a formarse, algo que aún no tenía forma fija, pero que tenía la voz combinada de Anne y Sasa diciendo al unísono. Proyecto Anivia. Fase biogénesis iniciada.